Hola, buenas tardes. Soy Jaume Farrerons y este será el vídeo número 5 dentro de la serie que es el fascismo. Será un vídeo relativamente breve donde yo explicaré qué significados tiene la palabra fascismo hasta que al final de toda esta investigación lleguemos a unas conclusiones que son las que yo fundamenté en mi tesis doctoral. Pero mientras tanto había que aceptar provisionalmente unos significados, y yo me basé unos significados que luego serían corregidos o fundamentados a lo largo de la investigación. Son como un hilo conductor del término fascismo. Y bueno, no era la primera vez que yo me acercaba a este asunto del significado de la palabra fascismo en una especie de fenomenología del uso y sentido del término en nuestra realidad cultural actual. Por eso tuve que aclarar que en mi boca la palabra fascista o fascismo o nazi o nazismo no significan, por ejemplo, el programa del partido nazi de los años 30, un programa que primero está limitado a Alemania y con el tiempo que ha pasado está obsoleto. El significado de nazi o fascismo o nazifascismo es un trascendental. Esto lo expliqué también en la tesis. O sea, designa el mal absoluto y también designa la etiqueta que se les pone a las personas a las que se quiere marginar, estigmatizar o incluso exterminar físicamente. Por ejemplo, a los palestinos, los israelíes los denominan islamofascistas. ¿Eso qué significa? La palabra fascista significa exterminable. O sea, que tú eres merecedor de ser asesinado. Este es el uso, no nos engañemos. El antifascismo fue el fundador de este sentido de la palabra fascismo, fascista como mal absoluto, y en el lenguaje, en la jerga de Stalin, era esto. O sea, y lo explica Solzhenitsyn, ¿no? Tal como les conté en el aviso legal, pues para Solzhenitsyn las personas que quedaban afectadas por el artículo, creo que es el 58 del Código Penal soviético, eran los fascistas, y fascista era cualquiera podía ser fascista, porque en el método represivo soviético se les daba a las checas unos porcentajes, por decirlo así, de productividad, tenían que hacer unos mínimos. Y se daba el caso, por ejemplo, de una señora que fue a la checa a preguntar por su marido y con que faltaba cubrir la lista con una persona, la detuvieron a ella y la enviaron al Gulag. De cualquier persona podía ser fascista, y este lenguaje del Gulag, este código, esta jerga de Stalin, luego fue heredado por New York. A partir del final de la Segunda Guerra Mundial, el antifascismo se convierte en la jerga de Occidente para justificar agresiones a personas, países, organizaciones, etc. De manera que puedan ser destruidos, asesinados, vilipendiados. El fascista no tiene derechos. El fascista es aquel que puede ser asesinado, según este código, que en estos momentos es universal. Por eso la palabra fascismo, fascista, nazi, va mucho más allá de lo que se podría considerar pues un uso restringido a cosas concretas. Por ejemplo, este señor comparte el programa de Hitler de 19... No. Usted puede ser fascista solo porque el sistema considera que usted lo es, porque ha vulnerado alguno de los dogmas imperantes. Pues bien, en este
debate, en esta problemática, por decirlo así, yo en el año 2019, el 30 de septiembre, publiqué en Filosofía Crítica una entrada que me va a servir un poco de guía porque me reafirmo en ella, y se titulaba así, ¿no? Ya digo que es de 30 de septiembre de 2019, hace ya unos añitos. La polémica: ¿qué significan en mi boca las palabras nazi o fascista? Entonces empezaba hablando de un significado peyorativo cotidiano. Fascistas serían, por ejemplo, las extremas derechas, los skinheads. Yo nunca me he identificado con esta gente, para mí son nazis Hollywood, fabricados por el propio sistema para desacreditar el nacionalsocialismo. No tengo nada que ver con ellos, repito, rechazo completamente lo que hacen, y cuando digo, si yo afirmo que soy nacionalsocialista, no me estoy identificando con esta gente, al contrario, considero que hacen mucho daño al nacionalsocialismo. Entonces, claro, lo primero de todo es que me identifico, cuando digo esto, me identifico con los millones, es lo que escribí aquí, me identifico ante todo con los millones de personas que han sido exterminadas, acusadas de fascistas o nazis. Millones de personas, sí, hay que decirlo, porque acabo de comentar que el sistema del Gulag, el sistema represivo comunista, identificaba a sus enemigos como fascistas y mató a millones de ellos, que eran ciudadanos rusos. Y este tipo de prácticas ha continuado después del comunismo. Por ejemplo, cuando ETA mataba a alguien, el acta de acusación era que era fascista, se le colgaba la etiqueta de fascista, y entonces ya significaba que merecía morir. Entonces, sí, hay millones de víctimas fascistas. Esto puede sonar escandaloso, ¿no? Pero ¿cómo pueden ser fascistas y víctimas? Los fascistas son, por definición, los victimarios. Hay víctimas del fascismo. Si tú pones en el buscador víctimas fascistas, en el buscador de Google, te saldrán las víctimas del fascismo. No te saldrá nunca una víctima fascista, porque eso, digamos, constituye como una especie de cortocircuito semántico, ¿no? Como aquel cortocircuito conceptual de la izquierda. Pero sí, yo sostengo que los fascistas son víctimas, y tenemos, por ejemplo, los 13 millones de personas que después de la Segunda Guerra Mundial y también durante la guerra, como consecuencia de los bombardeos terroristas aliados, pero después de la guerra también, provocado por las hambrunas planificadas por el ocupante, pues fueron exterminados unos 13 millones. Bueno, también están las limpiezas étnicas que se hicieron en los países del este hacia el final de la guerra. 13 millones de alemanes fueron exterminados, y la acusación siempre será la misma, ¿no? Que eran fascistas. Entonces, si fuéramos sumando las víctimas fascistas, y teniendo en cuenta que en China había un equivalente de fascista, que eran allí les llamaban los negros, pues tendríamos pues una lista abrumadora de víctimas fascistas. Los prisioneros alemanes en los campos de concentración franceses y estadounidenses, no en los ingleses, esto también hay que decirlo. En los campos de concentración para prisioneros alemanes que se habían rendido, se los mató de hambre y miseria por decenas de miles. Esto está documentado en obras que algún día citaremos. Entonces, hay víctimas fascistas, esto es un hecho, y yo diría que la etiqueta fascista es por definición ejecutable en la jerga de las buenas personas, de estos que hacen bombardeos humanitarios o que lanzan bombas atómicas sobre civiles. Pues
en el lenguaje de esas buenísimas personas, un fascista significa ejecutable, y por lo tanto, en este sentido, se puede afirmar que el fascista sería la víctima por excelencia. Te ponen la etiqueta y estás muerto, o estás, pues, una muerte civil, o te vas a quedar sin trabajo, serás mal visto, hay gente que no te saludará. Entonces yo escribía en ese artículo: me identifico ante todo con los millones de personas que han sido exterminadas acusadas de fascistas o nazis. Son las víctimas por excelencia, porque no han sido redimidas ni parece que vayan a serlo jamás. Incluyen a mujeres, ancianos, niños, bebés, sobre todo el pueblo alemán, pero también palestinos y de otras etnias como los civiles japoneses vaporizados en el genocidio de Hiroshima y Nagasaki. Y los más olvidados de todos, los prisioneros militares alemanes, últimos de los últimos, en la lista de víctimas, enterrados sin identificar, y por cierto con la prohibición expresa del gobierno alemán de que esas fosas de militares no pueden ser excavadas para que los familiares encuentren los restos. Son las fosas de la democracia, que por supuesto están silenciadas, tanto que se habla de fosas y de las fosas del franquismo. Pues ¿qué pasa con esas fosas? De los miles, decenas de miles, cientos de miles de soldados alemanes que se habían rendido a los aliados, pensando que los aliados respetarían sus derechos, al igual que los alemanes habían respetado los derechos de los prisioneros aliados. Pues no fue así. Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial respetaron los derechos de los prisioneros aliados. Cumplieron a rajatabla, puede haber alguna excepción, pero cumplieron a rajatabla las normas de la Convención de Ginebra. ¿Las cumplieron los vencedores? No. ¿Por qué? Porque eran fascistas y tenían que morir. Y los más olvidados de todos, repito, los prisioneros militares alemanes, últimos de los últimos en la lista de víctimas, enterrados sin identificar, porque en Alemania está prohibido abrir las fosas donde yacen estos cientos de miles de cadáveres de personas que fueron asesinadas una vez ya desarmadas por las fuerzas militares progresistas, liberales y democráticas. Pero resulta que yo, como ustedes y como cualquier persona moral y mentalmente sana, me identifico siempre con las víctimas, no con los asesinos. Juzguen ustedes, pues, en buena lógica, cuál es mi deber. Así que debo construir y construyo una frase aparentemente incongruente, dentro de los códigos actuales, claro, pero que ustedes, amigos de mi página, ya están en condiciones de entender. Me identifico, aquí está la frase en cuestión, me identifico con el fascismo en la medida en que me identifico con las víctimas y solo en ese. Ahora ya me puede echar los perros. O sea que había dos significados: el peyorativo, pues la extrema derecha, habitual en la vida cotidiana, digamos, son la extrema derecha, los skinheads, gentuza, etcétera, etcétera, los que atacan a los inmigrantes. Yo no tengo nada que ver con eso, repito, han sido fabricados por el propio sistema. Siempre hay alguien que se identifica con eso. Bueno, una persona que es un sádico, para justificar su sadismo, pues se pondrá una esvástica y ya el sistema tendrá confirmado. Se llama profecía autocumplida y es un mecanismo perfectamente estudiado por ellos para tener cada día alguna noticia de una agresión perpetrada contra un inmigrante, contra alguien, y que se pueda eso identificar y vincular a símbolos nazis, etc. Pero lo hacen ellos con un complejo sistema de profecía autocumplida que está estudiado por los sociólogos. Y entonces está ese segundo significado, que ya ven que es antitético, que es el que yo asumo inicialmente como punto de partida para responder a la pregunta por el fascismo, que es por qué el fascismo se identifica con el mal absoluto, que es como inicié esta serie, si lo recordarán. Y entonces a partir de aquí tenemos un posible tercer significado. Dice, ahora bien, hay un
tercer significado que podríamos denominar histórico, historiográfico, objetivo de nazi y fascista o fascismo. No emito juicio alguno sobre el fascismo histórico real, entre comillas, el señalado tercer significado posible de dichos vocablos, porque actualmente no existe libertad de investigación, opinión o expresión y por lo tanto todo lo que se diga u omita al respecto está ya condicionado por dicho factor liberticida. Cuando los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, unos abyectos asesinos genocidas, no tengo otro nombre para ellos, nos dejen opinar libremente sobre el nazismo o el fascismo, solo entonces diré yo lo que tenga que decir sin miedo a ser encerrado en una prisión por mis ideas u opiniones, o por mi voluntad de expresar y comunicar a otras personas aquello que considere honradamente la verdad. Con todo, ya he publicado aquí algunos pareceres que, en el límite de la legalidad, permiten anticipar mi opinión sobre el nazismo hitleriano, sin negar su carácter de régimen genocida, no así el fascismo, porque el régimen nazi mató a gente, lo que hay que ver es cómo ocurrió eso, y eso está prohibido explicarlo, porque si se explican, en fin, podrían girarse las tornas. Se encuentra en las antípodas, o sea, mi opinión, se encuentra en las antípodas de la versión canónica y oficial, porque pienso y afirmo, sin entrar ahora en más detalles, que quienes vencieron en la Segunda Guerra Mundial fueron y son todavía más genocidas que los nazis y, por si fuera poco, encima impunes y negacionistas, banalizadores o justificadores de sus horrendos delitos. O sea, yo acepto que ha habido crímenes nazis, no lo voy a negar, pero cuando se hiciera un relato que no estuviera sometido a la presión penal de llegar a las conclusiones que quiere llegar siempre el sistema, o sea que el nazismo es el mal absoluto, lo que saldrían ahí quizás serían otras cosas. Y entonces, puesto que ese tipo de enfoque está prohibido, hay que llegar a la conclusión que ellos han establecido previamente, y ya me dirán qué investigación puede ser esa, pues prefiero callar, y sin embargo ya ustedes con lo que he escrito ya se pueden imaginar por dónde podría ir esa conclusión que, insisto, me niego ahora a ratificar hasta que en Europa exista libertad auténtica de expresión y pensamiento. Entonces, la pregunta y su respuesta. Así que reitero mi decisión. Cuando me pregunten si soy nazi, den ya por satisfecha la pregunta. No me escabullo. Creo que he dado una respuesta clara y que no me ando por las ramas. Otra cosa es que la situación obligue a hacer esta explicación tan compleja para dar el significado de una palabra. ¿Qué significa nazi o fascista cuando yo me declaro nazi o fascista? La repetiré tantas veces cuantos haga falta, aunque preferiría no tener ya que hacerlo nunca más, fuera de contextos estrictamente filosóficos en los que sería sin lugar a dudas malinterpretada de mala fe y con fines políticos propagandísticos. Bueno, esto lo escribí en 2019, pero la evolución de los acontecimientos ya me deja claro que esa etiqueta es inevitable. No se puede, cualquier persona que diga la más mínima sobre que se salga de los dogmas, que cada vez se van endureciendo más y abarcan más aspectos, pues el movimiento feminista, automáticamente pues una persona que cuestione la realidad o las características, no digo que niegue el cambio climático, porque el cambio climático sí lo hay, pero bueno, en el sentido en que lo están utilizando para justificar la instauración de una gobernanza mundial, pues cualquier persona que igual no tiene nada que ver y en su vida ha reflexionado sobre el tema, pues será acusada de fascista, y todo me indica que en el futuro la etiqueta fascista seguirá siendo la que el sistema utilice cada vez en un sentido más ampliado
hasta llegar al sentido que tenía en sus orígenes, que era cualquiera que se opusiera al régimen de Stalin pasaba a ser fascista. O sea que será como una especie de identificador universal de los resistentes, y cualquier intento de escabullirse ante esa realidad pues te pone en una situación incluso peor. Yo creo que es más valiente, más honesto coger el toro por los cuernos, preguntarse por qué es así, por qué el fascismo es para la oligarquía genocida que nos gobierna el mal absoluto, qué hay detrás de esa palabra que nos quieren ocultar, aunque los nazis, repito, hayan cometido crímenes, cosa que no niego, luego va a ver en qué contexto, cómo y cuáles son en concreto esos crímenes, pero yo en principio lo acepto, pero teniendo muy claro que si el fascismo es diabolizado no es por los crímenes que haya podido cometer Hitler, porque todas las ideologías políticas han cometido crímenes y no por eso, como ya dije en el primer vídeo de la serie, se las identifica con el mal absoluto. El motivo es otro. ¿Y cuál es ese motivo? Es lo que nos lleva a emprender este camino, este viaje, para aclarar qué es el fascismo. Y entonces me parece que de cara a la resistencia hay dos opciones, que es negar completamente que una resistencia antioligárquica tenga nada que ver con el fascismo. Esta resistencia pues definirá su programa y será, digamos, lo que llamaban por ahí la autonomía histórica, pero yo no creo que en las autonomías históricas, si la oligarquía identifica a su enemigo absoluto con el fascismo y nos va a poner la etiqueta de fascistas, hagamos lo que hagamos. Ya digo que puede ser pues que no estés de acuerdo con las ideologías de género, con las legislaciones que convierten al varón se le privan de su presunción de inocencia, etc. Cuando por cualquier cosa que se salga de las pautas del adoctrinamiento oligárquico vas a ser etiquetado de fascista, creo que el hecho de que te llamen fascista se va a convertir en algo normal, y lo mejor que puedes hacer es saber por dónde va la cosa y empezar ya teniendo muy claro realmente qué es el fascismo y por qué se utiliza esa etiqueta y no otra. ¿Por qué precisamente esa? Nazi, fascista, ¿por qué esa? Un resistente no puede eludir esta pregunta, hay que hacerla. Hay que hacerla y hay que analizar todo el proceso en virtud del cual es un proceso semántico que es el resultado de muchos esfuerzos por parte de la oligarquía para identificar al fascismo con el mal absoluto. Ahí se han volcado toneladas y toneladas de dinero, horas de adoctrinamiento, días, años a toda la población, y eso no podemos ignorarlo. Los resistentes no pueden, eso sí, también sería razonable mantener una posición matizada al respecto, que no sea como un mecanismo, un resorte poco menos que inconsciente, que encima reproduzca todos los tópicos de la caricatura del fascista que el sistema oligárquico ha fabricado. Y esto es lo que acostumbra a ocurrir con todos estos falsos fascistas, estos nazis Hollywood, que se dedican a reproducir las pautas de conducta que el sistema espera de ellos para reforzar el estigma, mantenerlo vivo, poder sacar noticias de prensa con agresiones perpetradas por supuestos fascistas y así ir alimentando la jerga y el código simbólico de la oligarquía. Esto hay que evitarlo. Las reacciones, digamos, de resorte, las reacciones primarias en relación con el fascismo, en cambio, hay que desarrollar toda una línea de pensamiento, de análisis del proceso semántico que ha llevado a la identificación de los resistentes y de cualquier persona que se oponga al sistema oligárquico
con la etiqueta de fascistas o nazis, entendidos en el sentido de mal absoluto. ¿Que esto no va a ser cómodo? Por supuesto que no, porque realmente sí que han habido crímenes perpetrados sobre todo por el nazismo, ¿no? Los hay. Y entonces eso no lo vamos a negar, vamos a condenar esos crímenes, pero nos negaremos a practicar esa reducción del fascismo a esos crímenes, ¿no? Y cuando alguien practique esa reducción ante nosotros podamos contestar que por qué el fascismo o el nazismo es eso, y en cambio el liberalismo no es Hiroshima y Nagasaki, y esto sería toda reductio. Yo acepto que sería una reductio, pero estaría quizá más justificada. Y por qué el comunismo nos lo sometemos también a una reductio, de manera que sea el gulag, también estaría muy justificado, etcétera, ¿no? El régimen de Mussolini no cometió ningún genocidio. Tiene algunos crímenes, sobre todo en el ámbito colonial, que desarrollaban las pautas de conducta coloniales de la Italia prefascista y de todas las potencias coloniales. O sea que no son crímenes que se puedan adjudicar al fascismo en cuanto tal. Y fuera de eso, en lo que es la península italiana, la metrópoli del Imperio Italiano, me parece que hay una veintena de condenas de muerte. O sea que, dejando al margen esa cuestión colonial, a ver qué régimen comunista puede decir que solo tiene 20 condenas de muerte. ¿Y cómo se puede comparar eso, por ejemplo, el régimen de Mussolini, con las prácticas del Imperio Colonial Británico, que es un genocidio tras otro, o de Estados Unidos? Y sin embargo, la palabra fascismo, que es la fundadora del movimiento, se ha asociado a crimen, a mal absoluto, a genocidio. Quizá eso podría haber estado justificado con el nazismo, pero se habla de fascismo alemán, y además con razón, porque realmente es el régimen canónico el que da la pauta para todos los demás. En cierto sentido, el nazismo es una radicalización del fascismo, pero si esto es así, y el fascismo no ha cometido genocidios, no es un régimen genocida, pues es bastante difícil de sostener el significado de la palabra fascismo como mal absoluto. Y nos hemos de preguntar entonces por qué, lo cual es el motivo de esta serie. Dicho esto, solo me queda recordar en este sentido que las palabras nazi o fascista no deben ser utilizadas en el ámbito de la lucha política. O sea, que en política hay que evitar, fundar una organización que se llame declarada, porque esto, desde el punto de vista de la acción política, haría imposible que esa organización pudiera dar un solo paso por cuestiones legales. Los términos, los análisis, todas estas cuestiones que yo planteo se han de reservar al ámbito de la filosofía y al ámbito de lo que es el conocimiento que la gente pueda tener de cara a realizar acciones de resistencia. Han de tener estas cuestiones, las han de tener muy claras, precisamente para no cometer el error de caer en el antifascismo o en esos fascismos miméticos de los nazis Hollywood. Hay que evitar las dos cosas, hay que tener muy presente la cuestión del fascismo, pero desarrollar las tareas de resistencia recordando siempre, poniendo por delante los crímenes que perpetra el sistema, dejando la cuestión del fascismo para una reflexión aparte, siempre presente, pero en un ámbito aparte y con muchas reservas, sobre todo a efectos de la legalidad y de las represalias judiciales que el sistema pueda adoptar si tú abordas el tema del fascismo y del nazismo sin la suficiente prudencia y sin el suficiente conocimiento del tema. Por eso yo he tardado mucho en llegar hasta aquí, he pasado por un largo camino,
Mi canal solo tiene, pues no llega a los 300 seguidores, esperemos que vaya creciendo, pero todo eso ha sido, aparte de las dificultades normales de la vida, ha sido porque me he encontrado con una resistencia total por parte de la extrema derecha a aceptar mis planteamientos. Los llamados patriotas me han calumniado, me han obstaculizado prácticamente todas las acciones que he intentado. Ha habido alguna excepción, pero la línea general de los supuestos patriotas ha sido impedir el desarrollo de todo esto que ahora empiezo a poder plantear, y ya a una edad en que no soy precisamente joven. Esto es así. Esperemos que todo ese tiempo que yo he dedicado, que son 30 o 40 años, pues los jóvenes puedan empezar a una edad más adecuada, y que esto no se pierda, que esta lucha, que ha pasado por una etapa de sombra, una época en la que yo he tenido que estar un poco menos que enterrado, investigando todo esto, pues tenga una continuidad en personas más jóvenes que lo puedan asumir de forma incluso más fresca que yo, con más energía, y que en el futuro esta semilla dé lugar a lo que todos queremos, y es liberar Europa y el mundo también de la tiranía de la oligarquía, que los pueblos puedan volver a florecer, que aparezca ese nacionalismo que defendemos, que es el amor a todos los pueblos, que los pueblos son los pueblos y no los individuos son los auténticos sujetos de la historia, y no en vano la oligarquía está intentando exterminar a las naciones, que no es solo o necesariamente matar a la gente, sino precisamente destruir los vínculos nacionales, que queden los individuos mondos y lirondos, mucho más fáciles de dominar y sin referencias a sus tradiciones, a sus fundamentos nacionales, que son los que hacen posible que tengan una determinada personalidad. Entonces serán meros esclavos, serán meros elementos adocenados, manipulables, que servirán para lo que esta gente quiera. Entonces, cuando las naciones hayan desaparecido, se habrá cumplido la profecía, ¿no? Evitar esto es una tarea ímproba, es la tarea, o sea, luchar contra la oligarquía, derrocar a la oligarquía, es lo que cualquier persona decente está obligada a hacer, aportando su granito de arena, el que sea, porque ellos son los enemigos, no digo de la humanidad, que es un término que se han inventado ellos, pero bueno, se puede utilizar en un sentido metafórico. Son los enemigos del ser humano, son los enemigos de todas las naciones, y luchar contra la oligarquía, como digo, es un deber, no es simplemente algo que uno pueda o no pueda hacer, sino algo que debe hacer pensando en sus hijos y pensando en el futuro del género humano, de todas las naciones de la Tierra. Así que espero que este vídeo les haya servido para entender que cuando yo me declaro nazi o fascista, no estoy haciendo una payasada. Esto tiene sus consecuencias y las implicaciones son mucho más fuertes de lo que parecen. Estoy tocando el nervio central de lo que es el ser humano, que es su relación con la verdad. Y esto aparecerá al final de esta serie, está en mi tesis doctoral, y entenderán por qué hay una incompatibilidad de principio, aunque tanto el sionismo como el nacionalsocialismo sean nacionalismos, y pues entonces son lo mismo, ¿no? No, hay una incompatibilidad de principios que está en el fondo de la relación del hombre, como digo, del hombre con la verdad.
Y es ahí donde sionismo y nacionalsocialismo o fascismo o nazifascismo se convierten en doctrinas antagónicas e incompatibles. Si no se conoce ese tema, de ese meollo filosófico que tiene que ver con la verdad y con la figura del héroe trágico de los griegos, estoy hablando ahora de la cultura griega, que son quienes fundaron toda esta cuestión, no se entiende esa incompatibilidad entre sionismo y nazifascismo, a pesar de que, repito, en ambos casos se trata de doctrinas nacionalistas. En un caso es el nacionalismo judío, en el otro sería el nacionalismo ario, el nacionalismo de los pueblos arios occidentales, es decir, de Europa. Buenas tardes y hasta la próxima.